Buenos días a todos, sean bienvenidos a su canal que lleva por nombre Buenos días Jesús. El día de hoy me da gusto volver a estar aquí con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Rosa Meléndez y hoy estaremos compartiendo Jeremías 8. El versículo que vamos a leer el día de hoy, o los versículos que vamos a leer son del 4 al 7, que es algo que me llamó mucho la atención. A este devocional le puse por nombre Cuando hasta las aves obedecen más que nosotros. Pero bueno, antes de seguir, te invitamos a suscribirte a este canal. Si no lo has hecho, ¿para qué? Para que te puedan llegar los devocionales que se están subiendo cada día. Pues vamos a continuar. Jeremías 8, 4, 7 dice: Pero tú le advertirás que así dice el Señor. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelven al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie conoce el mal que ha hecho. Todos siguen su locura carrera, como caballos desbocados en combate. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Bueno, este es el pasaje que me llamó mucho la atención porque el profeta hace una comparación de lo que vienen siendo las aves, que sabemos que tienen un pequeño cerebro, comparado a ti y a mí en esta situación. Entonces, me llamó mucho la atención porque digo, ¿por qué el profeta hace este tipo de comparación? ¿Por qué compara al pueblo con estas aves? Si las aves no tienen razonamiento, si las aves no tienen decisiones, no hablan, etcétera. Pero ellos saben que en sus instintos tienen que hacer X o Y a cosas o acciones. ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir. Entonces, veíamos aquí, o estaba leyendo y puse, vivimos en una época donde equivocarse ya no parece un problema. Lo preocupante no es caer, sino acostumbrarnos a vivir en una condición de caídos. Aquí la palabra del Señor nos dice, cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? ¿Por qué nos están comparando de esta forma? ¿Por qué tú y yo, por qué la sociedad hoy en día se ha acostumbrado a quedarse en una condición de caído y no levantarse? Muchas veces, porque la vergüenza del qué dirán, soy cristiano, ya pequé, ¿qué van a decir de mí? Mejor ya no voy a la iglesia, me alejo de Dios y castigamos a Dios cuando Dios no tiene la culpa. Entonces, dice, hay personas que cuando se equivocan buscan justificarse, otros culpan a las circunstancias y algunos simplemente siguen adelante como si nada hubiera pasado. Y tenemos el otro punto radical donde ya se equivocaron, pero pues no pasa nada y se siguen equivocando y no pasa nada y se siguen equivocando y no pasa nada. Y es donde Dios pregunta, ¿acaso si el hombre cae, no se va a levantar? ¿Acaso se va a quedar tirado toda la vida? ¿Acaso no se va a armar de valor, de fuerza, aunque el golpe haya sido duro, y se va a levantar? Claro que sí, o sea, nosotros sabemos, si tú te llegas a caer el día de hoy o si te has caído alguna vez, pues te vas a levantar, te vas a sobar un poquito y vas a continuar en tus actividades. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es levantarnos y no quedarnos tirado. Entonces, si alguien tropieza, inmediatamente intenta ponerse de pie. Si alguien se pierde manejando, busca regresar en el camino correcto, porque no creo que te equivoques en la ruta y te sigas derecho hasta ver dónde da la vuelta, ¿verdad?
Entonces nos mantenemos, buscamos la ubicación, la volvemos a redireccionar y llegamos al destino que tenemos que ir. ¿Por qué? Porque vamos con un propósito, vamos con una intención. Entonces, ¿por qué espiritualmente no hacemos lo mismo para las cosas con Dios, para las cosas de Dios? Y esa es la pregunta que a mí me hace mucho énfasis, porque Dios nos pregunta el día de hoy, ¿por qué mi pueblo no hace lo mismo espiritualmente? ¿Por qué mi pueblo no se levanta, no se llena ¿cómo se dice?, de energía, de adrenalina al momento de la caída y dice, no me va a volver a pasar, me arrepiento y voy con Dios, le busco, me arrodillo, pido perdón y continúo, no haciendo como si no pasara nada, porque al final en cada error, en cada pecado que cometamos, va a haber alguna circunstancia, va a haber algunos, eh, pues sí, unas causas, porque para cada efecto o para cada causa hay un efecto, entonces van a haber consecuencias de nuestro pecado, pero eso no nos debe de limitar a decir, no, Señor, mejor ya no te busco, sino que al contrario, porque en su misericordia, en su amor, en su majestuosidad, Dios nos está dando una nueva oportunidad para levantarnos el día de hoy. Entonces, esto lo resumo en 3 puntos. El primero, Dios espera que reaccionemos cuando nos caemos, como les decía en el versículo 4, pero tú les advertirás que así dice el Señor, hablando el profeta. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelven al camino? Dios no nos está condenando porque pequemos, porque caemos. Dios no nos condena. Lo que le duele es que decidamos quedarnos en el suelo, decidamos quedarnos en nuestro pecado, decidamos quedarnos en esa condición de culpabilidad, en esa condición chin, ya la regué, ya no hay otra opción, ya no hay otro camino, ya no hay otra, ya no hay esperanza, ya no hay una solución. Eso es lo que le duele a Dios, porque Dios nos está esperando. O sea, yo creo en un Dios de misericordia, yo creo en un Dios de gracia, donde sí la vamos a regar, nos vamos a equivocar, pero Dios está extendiendo la mano para decirnos, levántate, porque todos fallamos, todos pecamos y en algún momento lo vamos a llegar a hacer. Y el que diga que no lo va a hacer, bueno, pues es él y Dios, pero pero sí, todos nos desviamos en algún momento del camino. La diferencia está en quién decide regresar. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Está bien, ya te desviaste, ya te fuiste del camino, ya te apartaste por X o Y situación. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en este tiempo? ¿Para qué? Para que tú regreses. La madurez espiritual no consiste en nunca caer, consiste en que te levantes rápidamente cuando Dios nos muestra su amor. Y pues en ese amor, pues nos muestra el error el que estamos cometiendo y pues nos tenemos que levantar y decir, Señor, perdóname, nos arrepentimos y ayúdame, dame la fortaleza para no volver a caer, no volver a pecar, no volver a cometer el mismo error. Entonces, eso es realmente un hijo de Dios maduro. Punto número 2, el peligro de aferrarse al error. Jeremías 8:5 dice, ¿por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Nos aferramos, aquí dicen, se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Muchas veces creemos más las mentiras del enemigo que nos hacen quedarnos en el lugar en el que estamos con la finalidad de no avanzar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si nos vence, ya a tu propósito, mi propósito, se puede llegar a perder. Pero cuando Dios en su misericordia nos vuelve a levantar, nos habla y nos dice, levántate, levántate, levántate,
el propósito para el cual tú y yo fuimos diseñados, Dios lo vuelve a reactivar porque no se pierde, solamente que muchas veces nosotros lo dejamos ahí en stand-by. ¿Por qué? Por nuestras decisiones, por nuestros errores, por nuestros pecados. Entonces, eh, aquí encontramos el verdadero problema. No fue un pecado accidental lo que hizo el pueblo de Israel. Muchas veces nuestros pecados no son accidentales, sino que eh, a veces son inconscientes, otras veces son con conciencia. Pero bueno, eso ya depende de cada uno de nosotros, pero no debemos de abrazar nuestro pecado, no debemos de abrazar la mentira que el enemigo ha querido sembrar. No debemos de acostumbrarnos a estar pecando constantemente. ¿Por qué? Hoy en día, ¿cómo lo podemos llevar o manejar? Es que muchas personas dicen, pues así soy, no voy a cambiar y hazle como quieras, ¿no? Todos lo hacen, no tiene nada de malo. Si mi vecino lo hizo y prosperó, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? Dios conoce mi corazón, tú quién eres, etcétera. Entonces vivimos constantemente abrazando o creyendo que lo que estamos haciendo es lo mejor y que pues no nos arrepentimos. Entonces, lo que hoy justificamos puede convertirse mañana en una cadena que nos impida volver a Dios. Vamos acumulando nuestros pecaditos, pecados, y llega un punto en donde es tanta la condenación que hay en nosotros, es tanto lo que el enemigo está ahí, dardo tras dardo tras dardo, que en vez de acercarnos a Dios, en vez de buscar a Dios, la verdad nos sentimos como basura, dirían por ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? Preferimos huir de la presencia de Dios, preferimos escondernos, preferimos ocultar nuestra vergüenza, ocultar lo que somos para evitar que alguien nos llegue a descubrir. Entonces, esto, cuando empezamos a abrazar más el pecado, más el engaño y no nos arrepentimos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que sí o sí, tú y yo vamos a terminar alejados de la presencia de Dios. Entonces, te animo a que si el día de hoy tú por X o Y razón has fallado, te has sentido culpable de decir, no, Señor, ya para qué te busco, para qué voy a la iglesia, para qué soy hipócrita si te he fallado una y otra vez. Yo te digo, ve, regresa a la iglesia, regresa a buscar a Dios, porque Dios, lo que sí estoy segura es que Dios no está buscando que seamos perfectos. Al contrario, busca corazones que estén dispuestos a arrepentirse y una vez más a encontrarse con Él. Entonces, yo te animo a ello. Y el punto número 3, la creación obedece mejor que al hombre. Y esto es lo que me impactó, porque pues, aquí nos habla en el versículo 7, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, la tórtola, la golondrina, la grulla, saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. En la Reina Valera dice, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Y eso es lo que nos pasa normalmente a nosotros como humanos, como personas, es que como no conocemos a Dios, se nos hace fácil desviarnos en el camino. Entonces, Dios nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado tantas cosas para que le busquemos, para que regresemos con Él, para que estemos en una comunión, pero muchas veces simplemente le rechazamos. Y aquí las aves conocen sus estaciones, saben qué hacer, saben cómo hacerlo, saben a dónde ir, saben qué estación es mejor para poder procrear más aves, saben dónde encontrar la comida, saben hacia dónde tienen que ir y no tienen raciocinio como tú y yo lo tenemos. Entonces dice el ser humano, pero el ser humano que fue creado con inteligencia y conciencia espiritual, muchas veces ignora la voz de Dios.
y las aves siguen su naturaleza de creación. Tú y yo tenemos una naturaleza por la cual fuimos creados, pero al no escuchar la voz de Dios, nos desviamos de nuestra naturaleza, nos desviamos de nuestro propósito. Entonces, a veces necesitamos ser como las aves, sencillos, estar atentos a lo que Dios nos dice y simplemente seguir la instrucción que Dios nos está dando en este tiempo. Nosotros tenemos lo que viene siendo la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el ejemplo de Cristo, pero muchas veces decidimos ignorar pues el camino correcto. Entonces, hoy tenemos una nueva oportunidad. Dios nos está hablando ¿para qué? Para recordarnos que hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a Él, buscarle, arrepentirnos y buscarlo, porque no basta con conocer la Biblia, podemos conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis, la podemos haber leído unas 70 veces, pero necesitamos obedecerla, porque de nada sirve que nos la sepamos de memoria si no la ponemos en práctica. Y ya rapidísimo, un ejemplo práctico es, tenemos un GPS. ¿Qué pasa cuando el GPS ya no le llega la señal, se pierde o nos perdemos? Entramos por otro camino que no era y automáticamente el GPS, ¿qué hace? Recalcula la dirección hacia dónde tenemos que ir. ¿Para qué? Para llegar al punto específico para el cual le habíamos puesto como destino. Entonces, debemos de actuar como ese GPS, o sea, que si ya nos equivocamos una vez, volver a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de la palabra y volver a redireccionar nuestro camino. ¿Para qué? Para que Dios siga obrando en ti y en mí, de acuerdo al propósito por el cual nos ha creado el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar a la presencia de Dios, regresar a la búsqueda, regresar a nuestro amor primero, regresa. Cuando ignoramos continuamente la voz de Dios, llega un momento en que nos acostumbramos a vivir lejos del propósito de Dios. Y eso es lo peor que nos pudiera pasar, el que nos acostumbremos a estar separados de la presencia de Dios. Yo sé que Dios no se aleja, yo sé que Dios no se va porque Dios está en todas partes, Dios es omnisciente, es omnipresente. Yo sé que estás, aun cuando te hayas alejado, aun cuando hayas pecado, Dios está ahí, pero no se va a hacer manifiesto hasta que no nos arrepintamos, hasta que no busquemos, hasta que no clamemos, hasta que no meditemos en su palabra. ¿Por qué? Porque también necesitamos que nuestro corazón vuelva a Él. Porque Dios no nos va a obligar a regresar. Él es feliz porque le busquemos, pero no te va a obligar a nada, ni me va a obligar a nada. Cada uno de nosotros decide cuándo y cómo regresar a Dios. Y esperemos que no sea en una condición donde estemos sufriendo, en una condición de enfermedad, en una condición donde estemos tocando suelo, piso, como nosotros decimos aquí, tocando fondo, sino que lo busquemos hoy, que el día de hoy sea el tiempo oportuno para volver a buscar a Dios, porque si las aves saben hacia dónde ir, cómo ir, las estaciones, qué mejor brújula, qué mejor GPS tenemos nosotros que la palabra de Dios para regresar al camino y al propósito que Dios nos tiene. Entonces, por último, me gustaría que reflexionáramos en tres preguntas. ¿Hay algún área donde nos hemos acostumbrado a vivir lejos de Dios? ¿Donde tú te has acostumbrado a vivir lejos de Dios? ¿Estás justificando algo que el Espíritu Santo ya te mostró? ¿O estás escuchando la voz de Dios o la estás ignorando? Meditemos en estas tres preguntas el día de hoy
y seamos sinceros con Dios. Si realmente hemos escuchado, pero hemos ensordecido nuestro oído, decirle al Señor, Dios, pues la verdad tú lo sabes todo. Ayúdame una vez más a que mis oídos sean abiertos a tu voz. Ayúdame una vez más a escuchar tu voz, a ser sensibles a tu voz. Examina tu corazón, ponlo delante de Dios y que sea Él quien te revele cómo estás y cuál es el camino que tú tienes que seguir. Hoy el Señor sigue diciendo, levántate, vuelve, porque aún hay oportunidad. Mientras todavía respires el día de hoy, aún hay oportunidad, aún hay propósito, aún hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, porque te ha prestado todavía aliento de vida. Entonces, no desperdiciemos y busquemos a Dios en nuestra mañana, en nuestra tarde, en nuestra noche, en todo momento, porque Dios está a la vuelta de la esquina, figuradamente, pero Él está a nuestro lado, está a un lado de nosotros, esperando a que realmente nosotros le busquemos. Entonces, medita en ello y pues una frase que te dejo es, no es la caída lo que define nuestra vida espiritual, es la decisión de levantarnos y volver a Dios cuando Él nos llama. Entonces, vuélvete a Dios. Si hoy escuchas la voz de Dios que te llama, ven, ve. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí el devocional. Espero que haya sido de bendición. Una vez más te invito a suscribirte al canal para que puedas recibir los devocionales diarios y pues que Dios siga bendiciendo tu vida. Bye.